un podcast de Cooperativa. Y lo anunciábamos recién, vamos a hablar sobre el circuito de pisqueras ancestrales que se reactiva ahí en el Limarí, una propuesta, una invitación para el turismo, para estas fiestas patrias, pero además una manera para ellos, ¿no es cierto?, de recuperarse después de las consecuencias de los sistemas frontales. Estamos ya en contacto con Jaime Camposano, que es socio y maestro destilador de Pisquera Tulagüen, una de las pisqueras ancestrales del Valle del Limarí. ¿Cómo estás, Jaime? Buen día. Buenos días, Cecilia, Sebastián, placer estar con ustedes. Hola, Jaime, gracias por estar con nosotros. Salud, además, por lo demás, por el pisco, sí, pues, obvio, partimos con un salud. Perfecto. Oye, cuando uno habla de pisco, lo decía yo al inicio, cuando anunciábamos que íbamos a estar contigo, uno piensa al tiro en el Valle del Elqui, incluso en Atacama, en fin, se habla poco del Limarí. ¿Qué son las pisqueras ancestrales del Limarí y cómo se conforma este circuito? Déjenme contarle que hoy día el 80% de la producción pisquera en el país sale del Valle del Limarí. Están las principales destiladoras, las principales envasadoras, así que somos el principal productor. Uh-huh. Y Pisqueras Ancestrales es un grupo de pisqueras más bien pequeñas, pero que tienen una historia muy grande porque son todas bodegas antiguas, son todos tradicionales. En el caso de nosotros, por ejemplo, yo soy la quinta generación que está trabajando el pisco en Tulagüen, pero mis compañeros también son de 2, de 3 generaciones, así que hemos armado un circuito, un grupo donde mostramos patrimonio pisquero. Oye, y si quieren se las puedo nombrar cuando me digan. Jaime, pero ¿cómo están hoy en día después de las lluvias y cómo ha sido el trabajo de recuperación? Sí, mira, la verdad que las lluvias fueron intensas, el sistema fue intenso. En la región y en particular en el Limarí hubieron muchas afectaciones, muchos puntos que los pudimos ver, digamos, en la televisión, en imágenes bastante dramáticas. Y en particular a las pisqueras también nos golpeó con diferentes grados de afectación. Hay unos que tienen más daño en infraestructura, hay otros que tuvimos problemas de conectividad, de energía, de de comunicación, pero lo que podemos decir ahora es que hemos salido adelante, que estamos recuperando nuestra actividad. Se mantiene sobre todo los problemas con el abastecimiento de agua. Tú sabes que para la destilación necesitamos agua para refrigeración. ¿Y por qué? Esa agua, en el proceso de destilación... No, pero ¿por qué tienen problemas con el suministro de agua? Porque en general uno de los daños más importantes que se produjo en la región, y en particular en Limarí, es con la infraestructura de riego, y el agua que nosotros usamos para destilar es agua de regadío, ¿ya? El agua para enfriar es agua de regadío. Entonces, el abastecimiento de las plantas con agua ha sido, digamos, un problema que digamos, en el caso nosotros lo tenemos solucionado, pero todavía hay pisqueras ancestrales que no están recibiendo agua porque los canales se vieron afectados, claro, aterrados, las bocatomas que en la medida que el río bajaba por la sequía tuvieron que ir acercándose y ahora subió, entonces las bocatomas tienen mucha afectación y en general para el riego y para las pisqueras también. Ahora, Jaime, una cosa es lo que tú nos dices que es más operativo, los caminos, el agua, en fin, todo eso, y otros son los parronales propiamente tal. Hay algunos indicios que revisaba por ahí con medios locales que dan cuenta de una afectación de entre un 20 y un 25% de los parrones de uva pisquera ahí en la zona. ¿Cómo les pega eso y cómo se recupera pensando en que vendrá ya el verano y uno asume una mayor demanda de sus productos? Sí, la verdad que esas son las cifras que se están manejando ahora, 20-25% de afectación con diferentes grados. Sí. Existen, digamos, parrones que fueron arrasados, digamos, por las crecidas de los ríos. Hay otros que han tenido problemas con el abastecimiento, con el riego. Entonces,
está por verse un poco cómo va a afectar después a la producción. En general, la afectación no es ahora, porque la producción, la temporada, digamos, ya estaba cosechada, las vinificaciones hechas, entonces va a ser algo que se va a notar para la próxima temporada, la temporada 2027. ¿Puede implicar alza de precio, no? Yo soy de la idea de que no, ¿ah? De alguna manera lo que se va, digamos, o lo que se está perdiendo también es posible que se recupere por una mayor producción, porque es la disponibilidad de agua, esa es la buena noticia que tenemos, que después de una sequía muy larga, hoy día los embalses están ya varios llenos, el Paloma, que es el principal, ya está en 45%, entonces yo personalmente creo que no va a haber una alza de precio relacionada, digamos, con la lluvia. Hay otras presiones, hay otros factores que seguramente están presionando siempre al alza, pero mi opinión es que no va a ser por la lluvia. Supongamos, estamos conversando con Jaime Camposano, el socio y maestro destilador de Pisquera Tulagüen, a propósito de esta reactivación, ¿no es cierto?, del circuito de pisqueras ancestrales, sobre todo esta apuesta para el turismo en estas fiestas patrias. Supongamos que quiero ir, ¿ya?, a pasar unos días por allá. ¿Cómo sería ese circuito turístico? ¿Qué se puede hacer? ¿Visitar las pisqueras? ¿Cuál es la oferta turística que tienen? Sí, bueno, nosotros comentarles primero que las conectividades ya están funcionando, las pisqueras estamos todos recibiendo visitantes, y la plataforma para todo esto es la ciudad de Ovalle, ¿ya? Uno se desvía a la altura de Soco, ¿sí?, que cuando va hacia el norte entra en un camino maravilloso y que esta primavera va a estar espectacular porque colorido, con los cerros teñidos de verde, con flores. Nosotros somos, digamos, la puerta de entrada de alguna manera al desierto florido. Las montañas van a estar con sus picos nevados, así que es un paisaje impresionante. Y en particular las pisqueras ancestrales, estamos ubicados en la comuna de Montepatria, eso es de Ovalle hacia la cordillera, en un camino de montaña, con unos paisajes alucinantes, en los sectores de Rapel, Chañaral de Carén y Tulagüen. Las pisqueras son Juliá, Almú, Pisco Huacar y Chañaral de Carén. Y ahí lo que van a encontrar es la historia del pisco, ¿ya? Son todas bodegas centenarias, donde de alguna manera la gente va a poder aprender de los procesos, pero principalmente observar del patrimonio, observar, qué sé yo, la tradición profunda que hay en el Limarí y en las empresas, en las familias que todavía mantenemos esa tradición viva. Y esa es la gran virtud de estas pisqueras que tú mencionas, bueno, la de ustedes además, Tulagüen, que es súper prestigiosa porque es un producto de otra categoría, por decirlo en el fondo. No es el pisco masivo, que ya tiene sus virtudes y la gente lo toma y es rico y bien, pero esto tiene otras propiedades porque va de la mano de la destilación a baja escala, la cosecha manual y bueno, todo lo que tiene que ver con los alambiques, con el patrimonio propiamente tal. ¿Cómo funciona la producción de pisco de ustedes y que es atractiva ahí para los turistas? Bueno, nosotros desde que... Porque la historia de Pisquera Tulagüen es larga, pero en el año 2010, después de salir de Pisco Control, porque Tulagüen fue muchos años parte de Pisco Control. Control, que era una cooperativa de pisqueros. Claro, de la cooperativa Control y del Pisco Control. En el año 2010 se parte un nuevo proceso y siempre el foco estuvo en hacer un producto de clase mundial, un producto premium, con un packaging asombroso y con un contenido aún mejor. Y eso lo hemos logrado, como dices tú, con un producto hecho a baja escala, de poco rendimiento. Nosotros usamos cerca de 14, 15 kilos de uva para poder tener una botella. Un terroir que nos favorece mucho, digamos, las zonas altas del valle producen uva pisquera muy aromática.
Y la, digamos, y la dedicación y el objetivo y el saber hacer de una localidad, de una comunidad como Tulagüen, que digamos ha estado en esto por más de ya de 100 años. Esta comunidad de Tulagüen, es en ese lugar mismo, también hay ofertas gastronómicas, lugares patrimoniales que visitar aparte de la pisquera. Y bueno, Tulagüen es una localidad pequeñita, está a 1000 metros sobre el nivel del mar, es como el equivalente a Pisco Elqui más o menos. Sí. Entonces tiene ese paisaje de montaña, pero a diferencia de lo que pasa en otros valles, mantiene una ruralidad más flor de piel, ¿ya? Uh-huh. Y en Tulagüen sí, hay lugares que ofrecen comida. En Tulagüen está, por ejemplo, la mina de lapislázuli. En lapislázuli, eso te iba a decir. La piedra, digamos, de Chile. Hay talleres de lapislázuli que hacen joyería maravillosa. Está la pisquera Tulagüen, una plaza preciosa con una iglesia, acceso al río sin tener, digamos, acceso gratuito al río. Así que es un lugar que yo pienso que vale la pena de todas maneras visitar, conocer y cómo se llama, y empaparse de eso, de ese Chile que va quedando un poquito atrás, un poquito olvidado, esas ruralidades donde la gente mantiene tradición. El queso cabra de Tulagüen es famosísimo, así que hay hartos panoramas que hacer, y en general en la comuna de Montepatria. Claro, y también está el trekking, en fin, hay hartas actividades, claro, senderismo que se puede hacer, ¿no? Nosotros en Tulagüen nos corona el Cerro Tulagüen, que es una cumbre de 3.800 metros, que se puede ascender. Entonces hay circuitos de trekking, hay un bosque de chañar centenario que resiste ahí el tiempo, maravilloso. Es decir, hay cosas para hacer, hay cosas donde explorar, y es una invitación a todos a visitar. Oye, ¿no mencionaste a las otras pisqueras que forman parte del circuito? Chañaral de Carén, Almu, Gul... Almu y Juliá. Y Juliá, claro. Con Ontay. ¿Que tienen particularidades también? ¿Las hacen unas distintas a otras, o los procesos de todas son más o menos en la misma línea? Bueno, cada uno tiene sus procesos, sus targets de consumidor, pero lo que tenemos en común es que son bodegas centenarias, donde familias, digamos, o integrantes de familias la han trabajado por mucho tiempo, por siglos. Todas estas bodegas son de principio del siglo pasado, entonces eso es un poco lo que nos une en común. Tú vas a ver estructuras de adobe, alambique añoso y mucha historia adentro. ¿Y cuál es el estado de las rutas para llegar hasta allá? Mira, las rutas están todas transitables, ¿ya? La red o el circuito está totalmente pavimentado, es decir, no tenemos caminos de tierra. Hay algunos puntos que hay que pasar con precaución porque hubieron rodado y qué sé yo, pero todo eso se ha ido despejando con el tiempo. Así que está, digamos, todo habilitado. Las pisqueras están entre 40 minutos y 1 hora desde Ovalle. Entonces también dan la posibilidad de recorrer los valles enteros. Este pisco que tiene estas particularidades que tú nos decías, que tenía identidad, que es de una producción pequeña, que se usan 15 kilos de uva para una botella, ¿cómo se toma? Porque a lo mejor tú me vas a responder, se toma como tú quieras, pero ¿cómo se debiera? ¿Cuál es la mejor forma para disfrutarlo, para sentirlo, y en qué cosas nos debemos fijar que de repente tomamos el pisco así nomás, o que somos buenos para echarle la bebida cola o a lo mejor el limón para hacer un sour? Sí, mira, va a depender un poco del pisco. En el caso de nosotros tenemos pisco Huacar, que es un pisco transparente. Y se ha hecho muy, muy famoso, muy prestigioso. Que tiene ya un prestigio bien ganado, sí. Que tenemos 40 países de destino de exportación, que tenemos premios importantes. Es un pisco transparente, prístino,
que refleja muy bien el aroma de la fruta moscatel, de la uva moscatel. Entonces uno se va a poder encontrar ahí aromas como a flores de azahar, frutas blancas como duraznos, por ejemplo. Hay unas notitas de frutilla, es una complejidad bastante intensa. Y eso es lo que, digamos, te lleva primero a disfrutar. Además, tiene 40 grados, pero tú tienes una boca que no es ardorosa, que es equilibrada con la nariz y que además tiene un retrogusto que se mantiene por algún tiempo y que de alguna manera te empieza a invitarte a la siguiente, a pedir más trago. Claro, a mirar el vaso otra vez, la copa otra vez. Yo la recomendación es que el primer acercamiento en el caso de Huacar es ojalá solo frío del refrigerador, del congelador, digamos, ¿ya? Muy helado, ahí se va, digamos, tú vas a poder apreciar los aromas, esto natural, prístino, porque Huacar no tiene azúcar, no tiene nada más que el alcohol y el agua que se usa para rebajar el grado, así que es como de la uva a tu copa. Y después de eso, sabiendo que no, digamos, no todo puede ser solo, entonces toda la coctelería que se te ocurra con un buen pisco va a quedar siempre mucho mejor. Entonces al tradicional pisco sour o qué sé yo, o los tragos clásicos que la gente pueda preferir, siempre con un pisco premium van a quedar mejor. Y en el caso de Black Heron es un pisco que tiene barrica, que además es el único pisco ahumado que existe, o destilado de uva ahumado que existe. Entonces eso yo más bien lo recomiendo solo, con hielo, como on the rock, pero después podemos pasar a Penicillium, a Negroni, etc. Bueno, pero el Black Heron en el fondo, perdón, Cecilia, el Black Heron en el fondo puede reemplazar un buen whisky, por ejemplo, ¿no? Sí, de todas maneras. De todas maneras que sí. Y un buen gin, o el gin, también a veces el pisco hace las funciones del gin en algunos tragos y queda más rico, más aromático. Sí, sobre todo los transparentes aportan mucho en la coctelería clásica del gin. Y yo quiero aprovechar de contar que nosotros tenemos un producto que se llama Huacar Botanic, que es en rigor un gin, pero hecho con alcohol pisquero. Mira. Y que también está ahí con unos aromas de enebro, de regalí, semillas de cilantro, etcétera, que también estoy invitándolos, digamos, por ejemplo, al martini de James Bond, que queda sensacional. ¡Ay, qué bueno! Bueno, qué rico, qué cerdo. Todos y todas invitados entonces para estas fiestas patrias y después también, ¿no es cierto? Verano. En el verano, porque no, este circuito de pisqueras ancestrales ahí en el Valle del Limarí. Te damos las gracias, Jaime Camposano, socio y maestro destilador de pisquera Tulahuén, que es una de las pisqueras de este circuito, ¿no es cierto?, de pisqueras ancestrales. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Sebastián. Dejar invitados a todos que nos visiten en septiembre. Van a estar todas las pisqueras funcionando, con degustaciones, con visitas guiadas, Juliá, Chañaral de Carena, Almún, Ontay, en Montepatria, al interior de Valle. Así que a desviarse del camino de la Ruta 5 en Soco y conocer el Valle del Limarí, porque la verdad que se van a sorprender. Dale una oportunidad, si ya fuiste al Elqui, ahora es momento de ir al Limarí. Gracias, Jaime. Exactamente. Que estés muy bien, muchas gracias. Chau. Uy, me tincó. ¿Cuál de todos? Todo. Pero el Huacar lo hay probado, supongo, ¿no? ¿Perdón? El Huacar lo hay probado, que es uno de los que producen ahí en Tulahuén, que es bien famoso. Creo que no, fíjate. No. ¿Por qué se lo encuentras acá en el comercio acá en Santiago? A mí me dio curiosidad ese gin que están haciendo. Sí, pues está la novedad. ¿Quién dijo gin? Sí, yo. Gin de Tulahuén, con especies. Me encantó esa idea. Lo voy a buscar. Está bueno. Si no pegarse el pique, está cerca. Se puede. Cecilia. No solamente para ir en un fin de semana largo, en un fin de semana normal uno se puede arrancar allá al Limarí. Estás en muy bien. 3-4 horas, estás allá llegando a esa zona. Con buen Negroni y un buen gin. Rico. Ya. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de
cooperativapodcast.cl. Y entra al estudio en este minuto mismo Joel Poblete con la botella de agua en la mano, se pone los fonos y nos va a contar, ¿no es cierto?, sobre los estrenos cinematográficos, las películas que llegan a la cartelera esta semana. ¿Cómo te va, Joel? Buen día. Buenos días, bien, gracias a ustedes. Hola, Joel. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vamos a comenzar con el primer estreno, El Coyote versus Acme. Atrapar correcaminos, patines cohete, marca Acme. Qué Oye, recuerdos, ¿ah? Es verdad, Joel, que yo lo leí, no sé si es cierto que no es tan nueva y estuvo guardada y había dudas si estrenarla o no. ¿Están así o no? Totalmente, de hecho esta película merecería que se hiciera otra película sobre lo que le costó llegar a la pantalla, y ha sido una verdadera película todo, porque podría haber llegado a la pantalla y haber sido un fracaso, pero le está gustando mucho a los críticos. A mí también me gustó, por eso la quería recomendar, pero costó harto. Como contaba Sebastián, esta es una película protagonizada, como ustedes se imaginarán, por el Coyote, el Correcaminos, y aparecen varios personajes de los emblemáticos de la Warner para la televisión. Y la marca Acme. Totalmente, la marca Acme, por supuesto, que es la villana en este caso, pero hubo problemas. Esta película se empezó a hacer, la idea viene de un artículo que se escribió en New Yorker hace ya 3 décadas, que decía, ¿qué pasaría si el Coyote, que siempre le va pésimo tratando de atrapar al Correcaminos, decide un día demandar a Acme? Porque todos los productos Acme que compran son fallados, le provocan problemas, le explotan. Entonces, a partir de eso se decidió que podía ser un buen guión. Se empezó a preparar el guión, al final el proyecto quedó detenido y hace una década se empezó a revivir. Había director, era el mismo guionista que iba a ser el mismo director de Los Guardianes de la Galaxia, que le ha ido increíble obviamente con esa trilogía. Entonces estaba todo viento en popa y de repente Warner, ustedes recordarán que en la última década ha tenido hartos problemas financieros, con el streaming, decidir si sus películas van al streaming o a los cines, etcétera, etcétera. Entonces acusaron que había un tema de impuestos que estaban complicados y que le iban a guardar. Y justo en esos días también había pasado lo mismo en esos años con Batgirl, la película de Batichica, que se filmó y nunca se estrenó. Entonces ustedes se imaginarán que el equipo de la película quedó muy decepcionado porque ya se había filmado. Esto se filmó, como decía Sebastián hace rato, se filmó el 2022. Había mucho cariño de por medio por estos personajes, había mucho esfuerzo invertido. Entonces lo bueno es que el estudio, entre tiras y aflojas, dijeron ya, les damos libertad de acción, si ustedes encuentran que lo distribuye, ningún problema. Así que finalmente encontraron distribuidor, el año pasado se confirmó y llegó ahora a los cines, y como le estaba diciendo a los críticos, nos ha encantado. Estamos bien contentos todos en ese sentido, y es como comentaba antes, como un verdadero triunfo lo que ha ocurrido finalmente con esta película. Que el argumento es lo que ya les comenté. El Coyote parte de la película, nuevamente le explota todo, y ahí se entera de que hay un abogado en un pueblo ahí en Nuevo México que ayuda a los dibujos animados, los toma como clientes cuando hay algún caso de por medio, así que él va, el abogado no quiere, pero finalmente se va a hacer esta demanda. Y lo interesante de esto es que la película funciona para los niños, es muy entretenida, es tierna, encantadora, incluso es emocionante, es bien entrañable, uno podría mirarla en menos, pero la película funciona súper bien, pero también para los adultos, porque viene a ser como una especie de sátira o parodia de las películas legales típicas gringas, las películas hollywoodenses de abogados, con fiscales, con jueces. Tiene mucho humor, harta ternura, así que funciona bastante mejor de lo que se podía esperar. Y lo bueno es que no solamente aparece el Coyote, el Correcamino, está Piolín, el Gallo Claudio, Sam Bigote, todo lo que a ustedes se le ocurran están ahí. Porky, Bugs Bunny tiene como casi un cameo, podríamos decir, porque obviamente ya es demasiado famoso y ha tenido ya sus propias películas. Yo creo que es el mejor argumento posible, la demanda contra Acme. Sí, buenísimo. Genial. No, y ojo que aprovechando de contextualizar eso, mucha gente encuentra que lo que le pasó a la película al final de una pelea de David contra Goliat, que el estudio no les quería aceptar, se terminó trasladando a la película misma finalmente. Esta demanda contra Acme, esta batalla legal, es como justamente lo mismo que les pasó en la vida real. Bueno, sigamos. Un estreno chileno que llega a los cines. Recordemos que está basada en una famosísima y exitosísima teleserie. Estoy hablando de Papi Ricky. No quiero que te mandes un condono con ese tipo. Ese tipo va a ser mi esposo. No inventes estupideces, Alicia, por favor. ¿Tú a qué te dedicas, Drogo? Soy gurú espiritual y coach para la próxima vida. Bueno, ese es el conflicto central de la historia. Como decía Cecilia, claro, esta teleserie fue exitosísima, va a cumplir ya 20 años, desde el 2007. Ahí conoce a Belén Soto, era la niña debutante, era chiquitita, ahora tiene 29, 28 en la película. Se reencuentra con su papá y andaba de viaje, vuelve, y también con su madre, que no la había querido reconocer en la teleserie, que era la Mane Suet. Ellos, el papá Jorge Zabaleta con el personaje Mane Suet, no se pueden ver, pero obviamente por ir a buscar a la hija se
ven en el aeropuerto y la hija llega con este pololo que conoció en España, que lo conoció que es medio espiritual, medio chamánico, el papá no le hace ninguna gracia, tiene todos los prejuicios posibles, no lo quiere aceptar y ella más encima la hija le dice que se van a casar y que para eso vinieron a Chile para casarse. Así que todo este conflicto de la película, de la serie, iba a decir, de la película, ojo que esta, aunque cueste creerlo, es primera vez en la historia del cine chileno que una película se convierte en una teleserie se convierte en una película. No habíamos tenido spin-off en series, teleseries derivadas, pero nunca una película. Es interesante esto como fenómeno. Obviamente es una película con claro interés comercial, en llegar a un público muy masivo. No vamos a decir que es una película así de cine de autor, y dentro de su propio juego funciona bien, es entretenida, es efectiva. Quizás la última media hora se pone más típica, pero yo creo que la gente que le gustó la teleserie, quienes son fan de Jorge Zabaleta, de la Manesuet o de la propia Belén Soto, que ahora está convertida en productora, ya produjo e impulsó este proyecto, además de ser actriz, creo que puede igual funcionar muy bien, como digo, dentro de sus reglas del juego propias. Ojo que es dirigida por un argentino, Sebastián Schindel, de quien hace unos años vimos una película que ganó hartos premios, El Patrón, radiografía de un crimen, y vimos otra que se llamaba Crímenes de Familia con la Cecilia Roth en Netflix. Un director bien interesante, pero que también apuesta por estos proyectos más comerciales. Bueno, sigamos con los estrenos en salas. Esta se llama Los Domingos. Bien, las campanas llamándole a la misa. Exactamente, por los domingos precisamente. Se cumplieron los deseos de Cecilia, que yo comenté esta película hace un rato, en que se había dado una función, y dijo Cecilia, ¿y por qué no llega a la cartelera? Dije, ojalá que llegue. Llegó a la cartelera. Esta, para quienes no lo saben, es una película que ha sido quizás de las más premiadas del cine español en el último tiempo. Ganó el año pasado la Concha de Oro, principal premio en el Festival de San Sebastián, y fue la más nominada este año en los premios Goya, que son como los Oscars del cine español. Tuvo 13 nominaciones y terminó ganando 5, entre ellas las principales: mejor película, mejor dirección, guión original, actriz protagónica y de reparto. ¿De qué se trata? Como comenté hace algunas semanas, pero para quienes no lo escucharon en esa ocasión, es una familia que está pasando algunos apuros económicos, donde la hija, que es muy prometedora, muy estudiosa, muy matea en todos los sentidos, se supone que va a ir a la universidad, y de repente le dice al papá, ¿sabes qué, papá? Me está gustando, tengo interés religioso, tengo vocación, lo he descubierto, me quiero hacer monja. Eso pasaba harto en el pasado. Alguna gente que piensa que aún no ocurre, pero todavía sigue pasando. ¿Y cómo enfrenta una familia esta situación? El papá piensa que puede ser bueno, ella tiene una tía que es quizás el personaje más importante o interesante de la película, más que la protagonista misma, y la tía es atea. Ya a la tía no le hace ninguna gracia que la sobrina se vaya a meter a monja, porque cuenta que está dejando todo su futuro de lado por algo que no tiene mucho futuro, valga la redundancia. Así que ahí, ¿qué ocurre en la familia? ¿Qué ocurre con la niña? ¿Tiene realmente esta vocación o no? ¿Cómo lo enfrenta, como decía, la tía? Etcétera, etcétera. Hay harto tema interesante de por medio. Yo destaco especialmente las actuaciones. Como decía, más que la protagonista, la que interpreta a la niña que se quiere hacer monja, el rol de la tía, que fue ganadora del Goya este año de mejor actriz protagónica, una actriz que ya había ganado este premio y que es muy, muy notable. Patricia López Arnaiz pone como en pantalla justamente este fenómeno de alguien que es ateo, cómo se enfrenta al tema de la vocación. Y también destaco a la que interpreta a la madre superiora, que se llama Nagore Aramburu. También ganó el Goya de mejor actriz secundaria. Cecilia, yo te lo comenté en su momento y también se lo comentó ahora Sebastián. A mí la película no me volvió loco, la verdad. Los críticos han quedado deslumbrados. Yo encuentro que a ratos le falta profundizar más, desarrollar más, pero como digo, el tema es interesante y reitero que las interpretaciones valen la pena. Vamos a decir, la historia per se la encontrada atractiva, interesante. Sí. Voy a ir. Yo creo que a Cecilia le va a gustar más que a mí, así que ahí la comentaremos. Voy a ir. Ah, bueno, la anotamos. Otro estreno, hay varios estrenos en la sala, eso me gusta. La Guerra de los Últimos. Hello. Esto era bastante esperado y estamos escuchando el tráiler de fondo. Yo no lo alcancé a ver, así que no voy a dar mi opinión aún. La voy a dejar en barbecho, como tarea, pero quiero decir que es muy esperada esta película porque es lo nuevo de Ridley Scott, legendario director de Alien, la primera Alien, Blade Runner, Gladiador, Thelma y Louise. Siempre le comento a ustedes porque estrena harto, es bien activo este cineasta. Ya se anunció que se le va a entregar un Oscar a la trayectoria, por fin, porque muchos decían, ¿cómo Ridley Scott nunca le han dado un Oscar con estas películas que tiene? Pero yo siempre les comento a ustedes, Cecilia y Sebastián, que es muy irregular su filmografía.
así como tiene estas obras maestras que le mencioné, las últimas películas no han estado tan buenas. Hizo Gladiador 2, que no estuvo tan bien, hizo Napoleón, que tampoco estuvo tan bien, La Casa Gucci, que me pareció pésima, y antes había hecho una buena, El Último Duelo. Entonces se esperaba que este iba a ser mejor, además era su regreso a la ciencia ficción, pero las críticas están siendo muy implacables. Los avances. Sí, ¿y no te tincó tanto? No. Porque a mí todo lo contrario, me había tincado y dije, qué bueno, parece que le dio el palo al gato, pero no, la crítica la está tratando más o menos. Para quienes no lo saben, está basada en una novela bestseller de 2012 que se llama igual en inglés, el título original es The Dog Stars, acá le pusieron en español La Constelación del Perro, transcurre en un mundo post-apocalíptico que está tan de moda en los últimos años, donde ha muerto casi toda la humanidad y de los pocos sobrevivientes que hay, se enfrenta a una especie de medios zombies, medios carroñeros, medios mercenarios, y el protagonista perdió a la esposa y lo interpreta ni más ni menos que Jacob Elordi, que hemos hablado mucho de él últimamente, estuvo nominado este año al Oscar por interpretar a la criatura en Frankenstein, estuvo en Cumbres Borrascosas, estuvo en la última temporada de Euphoria, y aquí él es el protagonista, está Josh Brolin y Margaret Qualley, que también la vimos en La Sustancia, interpretando a la versión joven de Demi Moore. Así que por el elenco, por el director, denle una oportunidad, a pesar de lo que está diciendo la crítica, y ya la otra semana les comentaré qué me pareció. Bueno. Ahora un reestreno, la costumbre que se ha instalado ya, porque cumple 25 años, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? Exacto, como decía Cecilia, es un reestreno, llega por poquitos días, porque se ha dado igual en otras ocasiones, pero ustedes saben que Harry Potter provoca un furor, un entusiasmo de todo el público a lo largo del mundo, así que siempre hay gente que quiere verla, y además recordemos que se viene la serie que ha dado mucho que hablar, con casting nuevo, un casting que ha sido polémico, que viene a fin de año, así que con todo esto, más los 25 años, se decidió reestrenar, pero como les contaba, es por pocos días, así que si nos están escuchando, quienes son fans de Harry Potter, esta primera película que inició este verdadero fenómeno cinematográfico basado en las famosas novelas, se va a exhibir solamente por una semana, poquitos días, así que aprovechen de ir a verla. Yo creo que la saga de Harry Potter del cine, más allá de los libros, el cine envejeció bastante bien. Fíjate. Sí, comparada con otras sagas, Sebastián, yo encuentro que sí. Además, los actores han seguido haciendo carrera, después ha sido bien evaluada por la crítica, se fue volviendo más oscura la saga por el camino, porque esta primera película es más tierna, más encantadora, es de Chris Columbus, el mismo director de Mi Pobre Angelito, pero después por el camino se hizo más oscura, y eso yo creo que la gente lo valoró porque no fue una saga más. Bueno, y ahora viene esto que más de alguien va a querer ir, un imperdible podríamos decir, a 10 años de la muerte de Juan Gabriel, llega a la cartelera Juan Gabriel, mi primer Bellas Artes. Necesito tu amor, porque ya no ha vuelto más. Ya lo ha visto, está disponible en internet, se puede ver en plataformas, pero la gracia es verlo en cine. Claro, de hecho lo mencionó Claudio Vergara ayer cuando hicimos el recuerdo de Juan Gabriel, y claro, una experiencia per se por lo sonoro. Totalmente, y como decía Cecilia, por el aniversario, como hoy día se cumplen los 10 años justamente de la partida de Juan Gabriel, es muy emblemático, se va a dar solamente por este fin de semana, en no todas las salas, están algunas multisalas, también está en salas independientes como el Normandí con funciones, y como decía, está remasterizada. Y recordar una vez más, que me imagino que Claudio también se los comentó, lo importante que fue en su momento este debut. Después Juan Gabriel volvió en otras ocasiones, pero este concierto del año 90, hace 36 años, causó polémica en un momento porque el Bellas Artes es el lugar donde cantó Pavarotti, Plácido Domingo, María Cala, entonces era más asociado con la ópera, con lo sinfónico. ¿Por qué llega lo popular a este lugar tan selecto? Justamente, muy cuestionado, pero al final se convirtió en un fenómeno y, como decía Cecilia, es un imperdible. Así que quienes son, yo creo que todos somos fan de una manera u otra de Juan Gabriel, así que aprovechad de ir a verlo en pantalla grande. Este programa es Juan Gabrielista. Totalmente. Bueno, gracias Joel Poblete, muy nutrida la cartelera de hoy. Para todos los gustos. Hasta la próxima semana. Otra semana. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.